Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de exclusivas jugosas, dramas impactantes y sobre todo muchísimo amor. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque lo que les traigo es del infarto. Prepárense porque hoy vamos a desenterrar el secreto más guardado de una de las parejas más queridas de la televisión, Serkan y Özge. Sí, como lo oyen. Hoy en exclusiva revelaremos el secreto de amor entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Cómo se enamoraron? ¿Cuál fue la chispa que encendió esta llama? ¿Qué obstáculos tuvieron que superar para llegar a donde están hoy, irradiando amor y felicidad? Todo eso y mucho más, lo tendrán aquí en Primicia Mundial. Pero antes de que nos sumerjamos en esta historia de amor de ensueño, no se olviden de darle un buen clic al botón de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis exclusivas, porque créanme, tengo mucho más material bomba para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir el secreto de amor de Serkan y Özge. Para entender la magnitud de esta historia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, concretamente al año 2014. Fue en ese año cuando Serkan y Özge coincidieron en el set de grabación de la serie Kiraz Mevsimi, o Cherry Season como se le conoce internacionalmente. Él, un actor en ascenso con un carisma arrollador. Ella, una actriz con una dulzura y talento que enamoraba a la cámara. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. No era solo la tensión palpable frente a las cámaras, sino la manera en que se compenetraban durante los descansos, las miradas furtivas, las risas que compartían solo entre ellos. Ya saben, esas señales que nosotros, los chismosos expertos, captamos a la perfección. Los rumores empezaron a circular casi de inmediato. Los fans de la serie, locos de emoción, veían algo más que una simple amistad entre los protagonistas. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, sus gestos, todo apuntaba a que el amor había traspasado la pantalla. Los foros de fans ardían con teorías y montajes de fotos que, admitámoslo, eran pruebas irrefutables del romance. Pero ellos, muy discretos, negaban cualquier romance. Somos solo buenos amigos, decían. Tenemos una gran conexión, pero es pura amistad. ¿Les suena familiar? Claro que sí. Es el clásico negacionismo de las celebridades cuando están en las primeras etapas del enamoramiento. Pero, seamos honestos, ¿quién puede creer eso cuando la tensión romántica se corta con un cuchillo? Y es que, la verdad, era difícil no notar la conexión especial que compartían Serkan y Özge. Detrás de cámaras, se reían juntos, se apoyaban mutuamente y se cuidaban el uno al otro. Eran inseparables. Según fuentes internas del equipo de producción, la pareja se quedaba hasta altas horas de la noche después de las grabaciones, supuestamente ensayando escenas. Ajá. Ya sabemos qué tipo de ensayos hacían, ¿verdad? Pero aquí viene lo interesante, aunque la química era evidente, el inicio de su relación no fue un cuento de hadas instantáneo. De hecho, según fuentes cercanas a la pareja, al principio ambos eran un poco reacios a dar el siguiente paso. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque estaban concentrados en sus carreras y no querían que un romance en el set afectara su trabajo. Además, ambos habían tenido experiencias pasadas que les habían hecho ser cautelosos en el amor. Serkan, por su parte, era conocido por ser un hombre muy reservado y centrado en su profesión. No era de los que se enamoraban fácilmente y prefería mantener su vida privada alejada de los focos. Los que lo conocen dicen que era un tipo muy metódico, casi obsesivo con su trabajo. Le preocupaba mucho que un romance lo distrajera de sus objetivos profesionales. Además, venía de una relación anterior que había terminado de forma bastante pública y dolorosa, lo que lo había dejado un poco marcado. Özge, por otro lado, era una mujer muy sensible y emocional, y necesitaba sentirse segura y confiada antes de abrir su corazón a alguien. Ella era más abierta y expresiva que Serkan, pero también muy cautelosa. Sabía que un romance en el set podría ser complicado, especialmente si no funcionaba. Además, como buena perfeccionista, le preocupaba mucho la opinión pública y cómo su relación podría afectar su imagen. Ella quería un amor real, no un romance pasajero que terminara en portadas de revistas sensacionalistas. Así que durante un tiempo Serkan y Özge vivieron una especie de juego del gato y el ratón. Se gustaban, se atraían, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. Intercambiaban miradas intensas durante las escenas románticas, pero se mantenían a distancia fuera del set.
Se enviaban mensajes de texto coquetos, pero evitaban las confesiones directas. Era una danza de seducción lenta y calculada, llena de tensión y expectativas. Hasta que un día, durante un viaje de promoción de la serie, algo cambió. Se encontraban en Italia, disfrutando de una noche estrellada en Roma. Después de una larga jornada de entrevistas y eventos, decidieron salir a caminar por las calles de la ciudad, alejándose del bullicio y los flashes. Fue en ese momento, bajo la luz de la luna, cuando finalmente se sinceraron el uno con el otro. Roma, la ciudad del amor, hizo su magia. Según me contó una fuente muy cercana a Ozge, fue ella quien rompió el hielo. Le dijo a Serkan que sentía algo muy especial por él, algo que iba más allá de la amistad. Le confesó que admiraba su talento, su profesionalismo y su gran corazón. Y sobre todo, le dijo que le hacía reír como nadie más lo había hecho en su vida. La fuente me contó que Ozge estaba muy nerviosa al hacer la confesión, pero sentía que era el momento adecuado. Estaba cansada de esconder sus sentimientos y quería saber si Serkan sentía lo mismo. Serkan, visiblemente emocionado, le respondió que él también sentía lo mismo. Le dijo que desde el primer momento en que la vio, supo que era una persona especial. Le confesó que le encantaba su energía, su optimismo y su capacidad para ver lo bueno en todo. Y sobre todo, le dijo que le hacía sentir completo. Se dice que Serkan, normalmente tan reservado, se abrió completamente a Ozge esa noche. Le contó sobre sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Fue un momento de vulnerabilidad y conexión profunda. Fue entonces cuando, bajo la luz de la luna romana, Serkan y Ozge se besaron por primera vez. Un beso que selló el inicio de una hermosa historia de amor que, afortunadamente, sigue escribiéndose hasta el día de hoy. La fuente me reveló que el beso fue mágico, lleno de pasión y ternura. Ambos sintieron una conexión instantánea y supieron que estaban destinados a estar juntos. Esa noche, la luna romana fue testigo del nacimiento de un amor verdadero. Pero como en toda buena historia de amor, el camino no siempre fue fácil. Una vez que hicieron pública su relación, Serkan y Ozge tuvieron que lidiar con la presión mediática, los rumores y las críticas. Algunos medios sensacionalistas intentaron crear conflictos donde no los había, inventando historias de celos y infidelidades. Los tabloides publicaban fotos sacadas de contexto, interpretaciones maliciosas de sus interacciones con otros actores y actrices, y rumores infundados sobre supuestos romances secretos. Era una verdadera pesadilla mediática. Además, ambos tenían agendas muy apretadas y pasaban mucho tiempo separados debido a sus compromisos laborales. Esto inevitablemente generaba momentos de tensión y estrés. Él viajaba por todo el mundo filmando proyectos, ella estaba ocupada con obras de teatro y series en Turquía. La distancia era un desafío constante que ponía a prueba su relación. Pero a pesar de todo, Serkan y Ozge siempre lograron superar los obstáculos gracias a su amor, su confianza y su comunicación. Siempre se apoyaron mutuamente en sus carreras, celebrando los éxitos del otro y brindando consuelo en los momentos difíciles. Serkan siempre estaba en la primera fila de los estrenos de Ozge, aplaudiendo su talento y animándola. Ozge, por su parte, lo esperaba con los brazos abiertos después de sus largos viajes, reconfortándolo y recordándole lo mucho que lo amaba. Aprendieron a comunicarse de manera efectiva, expresando sus sentimientos y necesidades de forma clara y honesta. No guardaban rencores ni dejaban que los problemas se acumularan. Siempre buscaban soluciones juntos. Y sobre todo, nunca dejaron de lado la importancia de pasar tiempo juntos, aunque fuera poco, para mantener viva la llama del amor. Hacían escapadas románticas siempre que podían, se enviaban mensajes de amor todos los días y se aseguraban de mantener la conexión emocional, a pesar de la distancia. Y ahora, después de años de relación, de superar obstáculos y de construir una vida juntos, Serkan y Ozge están más enamorados que nunca. Se casaron en una ceremonia íntima y romántica en Italia, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. La boda fue un cuento de hadas hecho realidad, con un vestido de ensueño para Ozge y un traje impecable para Serkan. La ceremonia fue emotiva y llena de amor, con votos sinceros y lágrimas de felicidad. Y desde entonces no han dejado de irradiar felicidad y amor. Viajan juntos, disfrutan de la compañía del otro y siguen apoyándose mutuamente en sus carreras. Son la prueba de que el amor verdadero sí existe y puede durar para siempre. Pero, ¿cuál es el secreto de su amor? ¿Qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial y duradera?
Después de investigar a fondo y hablar con personas cercanas a Serkan y Özge, creo que he descubierto la clave. El secreto de su amor reside en la autenticidad. Serkan y Özge se aman por lo que realmente son, sin máscaras ni pretensiones. Se aceptan con sus virtudes y defectos, y se apoyan mutuamente para crecer y ser mejores personas. No intentan cambiarse el uno al otro, sino que celebran sus diferencias y aprenden de ellas. Otro factor importante es la admiración mutua. Ambos se admiran y respetan profundamente como profesionales y como seres humanos. Reconocen el talento y el esfuerzo del otro y se inspiran mutuamente para alcanzar sus metas. Serkan admira la pasión y dedicación de Özge a su trabajo, mientras que Özge valora la inteligencia y el profesionalismo de Serkan. Además, la comunicación es fundamental en su relación. Serkan y Özge saben hablar de sus sentimientos, de sus miedos y de sus sueños. No evitan los conflictos, sino que los enfrentan juntos, buscando soluciones que beneficien a ambos. Aprendieron a comunicarse de manera efectiva y a escuchar activamente las necesidades del otro. Y por último, pero no menos importante, el sentido del humor. Serkan y Özge se hacen reír mucho. Comparten el mismo sentido del humor y disfrutan de pasar tiempo juntos, haciendo cosas simples pero significativas. Bailar en la cocina, ver una película acurrucados en el sofá, viajar juntos por el mundo, pequeños momentos que al final son los que construyen una gran historia de amor. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos y chismosas. El secreto de amor de Serkan y Özge al fin revelado. Una historia de amor auténtica, llena de pasión, admiración, comunicación y mucho sentido del humor. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero sí existe, y que vale la pena luchar por él. Esta no es solo una historia de amor de celebridades, sino una lección de vida sobre cómo construir una relación sólida y duradera. Y ahora, para recapitular rápidamente, hemos descubierto cómo se conocieron Serkan y Özge en el set de Kiraz Mevsimi, cómo superaron su inicial renuencia a iniciar una relación, el mágico beso bajo la luna en Roma, los obstáculos que enfrentaron como pareja y finalmente el secreto de su duradero amor. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo disfruté preparándola para ustedes. Me pasé días investigando, hablando con fuentes confiables y revisando cada detalle para traerles la información más completa y jugosa. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que esta historia de amor los haya inspirado y les haya recordado que el amor verdadero siempre vale la pena. Y recuerden, mis chismosos, no se conformen con menos de lo que merecen. Busquen un amor auténtico, lleno de pasión, admiración y risas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Özge? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Cuál creen que es el ingrediente secreto para una relación duradera? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis exclusivas. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Prometo seguir trayéndoles las noticias más jugosas y exclusivas del mundo del espectáculo. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.